¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación en ese momento? Sí, profe. Listo. Entonces, la semana anterior comenzamos con lo que fue las medidas de dispersión y pues en la explicación o en la socialización que se les hizo a ustedes, pues la intención es que se desarrollen destrezas para la utilización y aplicación de las medidas de dispersión y poder también interpretar los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes fórmulas. Con relación a esto, quiero hacer una claridad pues para que ustedes tengan no tengan, digamos, inconvenientes al momento de resolver un ejercicio, para que pues, no tengamos situaciones de confusión cuando estén presentando el parcial entre ustedes. Bueno, habíamos comenzado con el contenido, rango, varianza, desviación típica o estándar y coeficiente de variación como los ejes fundamentales para trabajar. Y pues eso es lo que vamos a trabajar, aunque hay unos temas que son el puntaje típico, la desviación media y el coeficiente de desviación, que aunque no se van a evaluar, pues hacen parte de las medidas de dispersión que ustedes pueden, digamos, estudiar de manera autónoma. Como les había comentado la clase anterior, pues esas medidas de dispersión se vuelven importantes en el análisis de los datos estadísticos cuando tomamos la medición, porque nos permite saber qué tan variable son los datos con respecto al promedio. ¿Sí? Entonces, el promedio es uno de los referentes que utilizamos nosotros en semanas anteriores, pero es importante saber pues, cómo es el comportamiento de los datos y la dispersión nos permite tomar decisiones mucho más objetivas si solamente utilizamos las medidas de tendencia central. Entonces, este era, digamos, lo que habíamos trabajado anteriormente con relación a las medidas de dispersión. Estoy haciendo un barrido general, voy un poco rápido, pero quiero hacer como un barrido, pues, para las personas que tuvieron inconveniente la semana anterior, que fueron algunas. Dentro de las medidas de dispersión, pues, teníamos un ejemplo muy sencillo, entender la variabilidad de la información, con ejemplos muy específicos. Tomamos la semana anterior el ejemplo de la tasa de desempleo, ¿sí? El PIB per cápita también lo tomamos como ejemplo, pero lo que quiero que ustedes entiendan cuando hablamos de dispersión es que esa dispersión nos permite a nosotros ubicarnos, ¿sí? En cómo es el comportamiento de la información en términos de variabilidad. No solamente el promedio es importante al momento de hacerlo, digamos, análisis de las medidas estadísticas que nosotros utilicemos, sino que el grado de variabilidad también es relevante para la toma de decisiones. Imagínense que si nosotros nos vamos solamente con el promedio y miramos el comportamiento de la distribución en un país, en una región, en una ciudad, donde vemos en el primer punto que hay una baja dispersión digamos, de los salarios, de los ingresos. Y esos ingresos son, digamos, relativamente altos, ¿sí? El promedio es relativamente alto. Entonces yo, como dirigente o como tomador de decisiones dentro de una región, país o una ciudad, posiblemente no me preocupe mucho por saber si tienen necesidades para suplir, si tienen ingresos, si los mandan los hijos al colegio, a la universidad. No me preocupo mucho por eso, porque los ingresos hacen que hagan eso. Me preocuparía más por saber si son emprendedores, por saber si son trabajadores formales o informales, o sea, por otras cosas, pero no me preocuparía como tomador de decisión por esa baja dispersión que tiene el promedio, que tiene la información de la gráfica 1. Pero cuando hablamos de una alta dispersión, nos damos cuenta que aunque ese promedio puede ser significativo, hay personas que están muy por debajo del promedio, ¿sí? Y como tomador de decisiones, si hablamos de la pobreza y de la riqueza, tenemos personas a los extremos de la información. Y de ahí, lo que podemos nosotros entender es que a los que tienen mucho, posiblemente toman una decisión de decirle,
pague impuestos, y a los que tienen poco le puedo decir, le doy un subsidio. Entonces, esa es como la manera en la cual esa medida de dispersión nos puede servir para tomar decisiones. Entonces, no solamente es el promedio, sino que también la dispersión, juntado con eso, nos permite saber cómo es el comportamiento de los datos. Hicimos un ejercicio muy sencillo, que no recuerdo qué compañera nos apoyó en la ejemplificación, pero aquí habíamos visto que podemos encontrarnos con situaciones en las cuales nosotros tengamos como resultado el mismo promedio. Es que pasamos, ¿qué hacemos nosotros si nos encontramos con una toma de decisiones donde el promedio es el mismo y queremos hacer comparación? Entonces, el promedio no nos serviría para tomar decisiones, porque voy a decir, el promedio de los ingresos o de los salarios en el almacén A y en el almacén B son los mismos y pare de contar. Listo. Pero resulta que recordamos lo que dijo la compañera la vez pasada, que encontró un salario que es más bajo, ¿sí? Y un salario que es más alto en el almacén A, pero los salarios bajos y altos en el almacén B no tienen tanta diferencia. Sí, eso fue lo que encontramos aquí, y con ello se definió algo que se llamaba el rango. El rango es una medida de dispersión que permite establecer la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? ¿Qué tan alejados están el dato mayor y el dato menor? Y solamente con eso nos dimos cuenta que este tenía mayor dispersión que el de acá, que el B. ¿Listo? Esa fue la primera medida de dispersión que trabajamos en la semana anterior. ¿Listo? Donde veíamos un mismo promedio, pero teníamos variaciones distintas que la calculamos desde el rango. ¿Sí? Por eso aquí el rango recorrido, que es la medida de dispersión más fácil, que es mirar los extremos, el dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? Y ahí ya teníamos el rango como medida de dispersión. Teníamos aquí otra medida de dispersión que fue la que empezamos a calcular ya de manera mucho más precisa. De la medida de dispersión que tenemos nosotros, tenemos la varianza. ¿Sí? La varianza, pues como su nombre lo dice, es una medida de dispersión que establece el grado de variación de los datos con relación a la media elevado al cuadrado sobre el número de datos, ¿sí? Y depende de si estamos trabajando con población o con muestra, ¿sí? Depende, cambia un poco la fórmula, ¿sí? Y quiero ya empezar a dar como una claridad desde ahí. Cambia un poco la fórmula si estamos trabajando con población o si estamos trabajando con muestra. Les había comentado, no sé si lo recuerden, que la gran mayoría de los ejercicios en estadística descriptiva, los autores de los libros por lo general lo tratan con la muestra, pero no significa que no llegue un momento para trabajar con la población. En un parcial, ¿sí? Yo les comentaré en el momento de que se trabaje con población y se trabajen como muestra, para ustedes decir si están utilizando un parámetro o están utilizando un estadígrafo o un estadístico, como lo llaman en los libros. ¿Listo? Entonces, esa claridad quiero tenerla acá. ¿Para qué me sirve la varianza? La varianza es un camino, ¿sí? Es un camino para calcular la otra medida de dispersión que sí utilizamos para analizar. O sea, la varianza no nos sirve para analizar. ¿Por qué no nos sirve para analizar? Porque esos valores, como están elevados al cuadrado, se dispersan demasiado. Pero cuando le calculamos la raíz cuadrada a esa varianza, calculamos lo que se llama la desviación estándar, y esa desviación estándar sí nos permite hacer análisis, desviación típica o estándar, sí nos permite hacer análisis del comportamiento de los datos. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, la misión de la varianza, hallar el comportamiento, hallar la desviación estándar. Entonces, aquí
les quería mostrar dos formulitas, ¿sí? Me confirman si están viendo bien ahora la formulita. Voy a dejar un poquitico más pequeño. Sí, un poquitico más pequeño. Bueno, ahí está bien. Es aquí, esas dos fórmulas son de la varianza, ¿sí? Pero tenemos una fórmula que va a corresponder a la población, ¿sí? Y tendríamos una fórmula que va a corresponder a la muestra. Para la población, lo único que cambia, pues cambian dos cosas, sigma, ¿sí? Y n de la población. Obviamente, la media también se representa como un parámetro, que es mu, ¿sí? Pero si ustedes ven al final, para hallar la desviación estándar, se le saca esta es la desviación estándar, se saca la raíz cuadrada a la varianza y ya hallamos nuestra desviación estándar, ¿sí? Para la muestra, cambia acá, que no es n mayúscula, sino que es n minúscula, que es de la muestra, pero también se le resta una unidad a la población, perdón, a la muestra, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Qué ha pasado con algunos de nuestros ejercicios con relación al cálculo de la varianza? Profe, ¿qué pasa si, profe, estoy preocupado porque yo utilicé n y no utilicé n-1. ¿Qué pasa ahí? No pasa, o sea, el análisis o el comportamiento de los datos, independientemente que usted trabaje con población o con muestra, en términos de la desviación estándar, no me cambia mucho los resultados. ¿Sí? O sea, no nos preocupemos en caso de que se equivoquen en colocar n o n-1 en el denominador para calcular la varianza y después la desviación estándar, porque el valor numérico, cuando yo le saco la raíz cuadrada, no cambia mucho los resultados. Así que ahora hacemos unos ejemplos y van a ver que no va a cambiar mucho el resultado con relación a eso. Entonces, voy a tratar, ¿sí?, de ser lo más explícito posible en una pregunta del parcial, en caso de que les haga la pregunta del parcial, en determinar si es muestra, para que ustedes trabajen con la fórmula de la muestra, y si es población, para que trabajen ustedes con la población. Si alguno de ustedes, por afán, por alguna cosa que puede suceder, se le olvidó y yo puse muestra y trabajo con población, no se preocupen porque la diferencia que yo tengo acá, cuando yo tengo el resultado con la raíz cuadrada, no se va a notar demasiado, ¿sí? El análisis no va a perjudicarlo en términos del ejercicio. Quiero explicarles que hay una diferenciación en la fórmula cuando hay población y cuando muestra, y la diferenciación se nota más que en la muestra le disminuyo un elemento de la muestra. Solamente es eso. ¿Listo? Lo que en economía llamamos, en econometría, nosotros llamamos, la rezagamos un periodo. Se llama así cuando hablamos de series de tiempo, en otras palabras. Pero eso no le quita robustez al ejercicio que estamos realizando. Sí, eso quiero que quede claro para que no se preocupen con relación a la varianza que les estoy explicando en este momento. Entonces, como volviendo a la varianza, solamente es esa diferencia que tenemos nosotros entre población y muestra. Aquí, ustedes lo ven en el cálculo de la varianza. Para este caso, como estoy trabajando con S, estamos trabajando, ya nos referimos a muestra, ¿sí? Por eso ustedes ven acá que estoy tomando n-1, ¿sí? La fórmula. ¿Qué pasa cuando yo no tengo información en tablas de frecuencia? ¿Sí? Si yo no tengo la información en tablas de frecuencia, trabajamos de manera sencilla esa información para hacer los cálculos de la varianza. Les voy a pasar a hacer un ejercicio. Acá tengo un ejemplo que nos va a servir para entender esa información. Entonces vamos a hacer el punto 2.
¿sí? Si quiere, la hacemos entre todos para hacer el cálculo de la varianza y correspondiente desviación estándar. Pregunto antes de comenzar, ¿alguno de ustedes no puede, si yo les pido a ustedes un parcial, no lo puede hacer en Excel? ¿Alguno de ustedes tiene el impedimento de hacerlo en Excel? Bueno, entonces, voy a asumir, no es pues voy a asumir que ninguno de ustedes lo puede hacer en Excel. ¿Listo? Porque el silencio pues me dejó con esa duda de si Profe, pueden o no pueden. la pregunta fue, ¿alguno de ustedes no puede o sí puede? No puede hacerlo en Excel. Ah, no, sí se puede. Listo. Entonces voy a asumir que alguno de ustedes no puede. ¿Listo? Porque si alguno no está y se salió en ese momento y yo pregunté, posiblemente tenga ese inconveniente. Entonces aquí ponga cuidado a lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer el primer punto. ¿Sí? El punto 2, perdón. ¿Sí? Le vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces aquí colocamos media. Primero que hay que calcular para la varianza, tenemos que calcular la media. ¿Sí? Y la media, recuerden que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Aquí vamos a sumar 7 más 6, ¿sí? Más 10, más 7, 5, 9, 3, 7, 5 y 13. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo acá y lo dividimos entre el total de datos. ¿Sí? Dividimos entre el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí lo dividimos entre 10. Listo. ¿Cuánto nos da esa suma? Dime que estoy haciendo conmigo. 72. Entonces aquí me daría 72 dividido 10, 7,2. Listo. Entonces aquí 7,2. Listo. Entonces ya tenemos la media. Ahora me dice la fórmula, ¿sí? Recordemos la fórmula, que la varianza S, esto es una S, ¿sí? Voy a más bien colocarlo aquí. Así la S, y la pongo más grandecita más bien. ¿Sí? Esa S al cuadrado es igual, de acuerdo con la fórmula, a la sumatoria, ¿sí? De X, que es cada dato, menos X barra, que es el promedio que nosotros calculamos, elevado al cuadrado, dividido 10 menos 1, o sea 9. ¿Listo? Esa sería la forma sencilla de resolverla
nosotros en el ejercicio. Ya tenemos nosotros la sumatoria de x menos x barra al cuadrado dividido 9. Me disculpan que están haciendo un trabajito por acá, entonces si escuchan el ruidito es por eso. ¿Listo? Entonces, la S, la desviación estándar, S cuadrado, ¿sí? Va a ser igual. Entonces, miren cómo lo estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces, acá va a quedar 9. Perdón. Acá va a quedar Profe, 9. Dime. en la clase pasada habíamos hecho unos ejercicios y yo le iba a preguntar Ajá. hoy con el 10 menos 1, pero al final dividimos entre 10 mismo. Ah, sí, No le restamos. no le restamos. Ese es como la calidad que quería hacer ahí con relación al ejercicio. Ahorita trabajamos todo eso. Ah, bueno, profe. Porque como les digo, puede haber confusión en el que usted trabaje muestra con la fórmula de población, ¿sí? Entonces, como que quería mostrar que aunque usted trabaje eso de manera particular, la diferencia no es tan significativa, ¿listo? Y no va a afectar el análisis o la interpretación de los datos. Eso es lo que quería mostrarles acá. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, lo que vamos a hacer es, voy a colocar un poquito más pequeño para que me quepa todo. No tan pequeño. Listo. Y bajémoslo un poquitico. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es eso. ¿Sí? Eso después va a llevar al cuadrado, ¿no? Se me faltan los cuadrados porque van... Creo que una pregunta, ¿y por qué es coma 2? O sea, ¿por qué todos tienen coma 2? Ay, muy buena pregunta. Porque todos los datos varían con relación a la media. ¿Sí? Recuerda acá, en la varianza, en la definición de varianza, ¿sí? Que le estaba mostrando acá, es eso, o sea, la cuadrados de las desviaciones, ¿sí? La media aritmética se define, perdón, la varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media, ¿sí? O sea, ¿qué tanto están separados esos datos con respecto a la media? Sí, por eso la media siempre la tomo, cada dato siempre lo resto con relación a la media. Por eso siempre vamos a ver esa desviación con relación a la media. Ese es el comportamiento que estamos analizando de esto. O sea que siempre tienen que poner coma 2 en todas las expresiones. Siempre, claro, siempre tenemos que colocar el valor de la media que nosotros hayamos calculado dependiendo del ejercicio que estemos realizando. ¿Sí? Entonces, siempre aquí todo es coma 2. Ahora puede surgir una pregunta mientras termino esto, pero voy a dejar que alguno la haga, si no, pues les explico por qué aparece cierta cosa. Listo. Entonces aquí, eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes van a darse cuenta que todo esto le eleva al cuadrado. ¿Sí? Todos van a elevar al cuadrado. Las diferencias
entre cada dato y la media, ¿sí? Va a quedar elevado al cuadrado. ¿Ustedes saben por qué se eleva al cuadrado? ¿Alguno ya investigó esa parte? Porque la varianza no debe quedar en positivo. Esa es una de las razones. La varianza debe quedar siempre en positivo, no puede quedar negativo. ¿Sí? Por eso se eleva al cuadrado. Y la otra, complementando lo que dijo el compañero, es la que elevarlo al cuadrado evita, que se anule la desviación con relación a los datos. ¿Me explico qué significa eso? ¿Sí? Para que no generemos confusión. Supongamos que yo tengo en un lado tengo el promedio, lo tengo en 4. Perdón, el promedio es otro número. El promedio ha sido 6. Tengo unos datos. 4, ¿sí? 6 y 8. ¿Sí? Entonces, mi promedio, supongamos que dio 6. Entonces, yo digo 4 menos 6 más 6 menos 6 ¿sí? Más 8 menos 6. ¿Sí? Entonces, aquí, si yo hago la diferencia, aquí me daría menos 2 más 0 más 2. ¿Sí? Y eso dividido por el número, ¿sí? Supongamos acá sea 2, me va a dar 0 sobre 2. Y eso es igual a ¿qué? A 0. Y si yo tengo la desviación es la varianza 0, ¿sí? Por ende, la desviación estándar va a ser 0. ¿Qué significa que la desviación estándar sea 0? Pensaría yo que no está dispersa. Claro, o sea, gracias. Yo vería como si los datos, si ese es un conjunto de datos, ¿sí? Todos los datos están sobre la línea. No hay datos dispersos. Eso es lo que significaría, ¿sí? Por eso, el cuadrado me evita que se elimine esa dispersión que tenemos con relación a la información. ¿Listo? Entonces aquí sabemos que hay un número que está por debajo del promedio y hay un número que está por encima del promedio. Cuando le damos al cuadrado garantizamos que no se pierda esa dispersión. ¿Listo? Profe, Ese sería otra explicación. Dime. o sea que es lo que estoy entendiendo, pues, Sí, cuando tienda a 0, la dispersión sería una constante. sí, sería una constante. Ya. Sería una constante. Eso obviamente lo profundizamos cuando estemos viendo, si lo ven conmigo, estadística inferencial, cuando estemos trabajando el tema de regresión lineal. ¿Listo? Que es un tema muy puntual, donde vemos esa parte de cómo varía la dispersión de la información. Pero quería dejarles claro a ustedes ese ejercicio. Entonces, por eso, perdón, volviendo al punto, por eso es que también se eleva al cuadrado. ¿Listo? Una para que garantizar que sea positivo y la otra es para evitar que se elimine la dispersión y se haga ver como si no tuviera dispersión la información. Es prácticamente por eso. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Listo, muy bien. Y ahora, pues ya, yo no sé si alguno de ustedes me ha colaborado, ya sería hacer la diferencia de esto, ¿sí? Sería como calcular cuánto uno de esos resultados, dividirlo entre 9, ¿sí? Y ahí me quedaría ya el resultado
de la desviación estándar. Profe, ¿y lo podría hacer en Excel? Claro, ahorita lo hacemos en Excel, sino que pues no sabía, pues, digamos que estoy asumiendo que alguno de ustedes lo tiene que hacer a mano, como para que no se quedaran ustedes ahí sin herramientas, en caso que les falle Excel, que se les desconfigure. Uno no sabe qué pase dentro de 8 días. ¿Listo? Es prácticamente es esa el por qué estoy haciendo este punto. Entonces, hagámoslo en Excel para hacer los resultados rápidos. Solamente por los resultados del cuadrado. Listo, mire que esto que estoy colocando aquí no significa que sea una tabla de frecuencias, sino que son los datos que estoy organizando, nada más, para que no haya confusión. Este ejemplo, voy a escribirlo acá, este ejemplo no está en una tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces aquí solamente voy a colocar los datos, separo los datos con la media y sale el ejercicio para que lo resolvamos. Solamente quiero aclarar eso para que no crean que cuando lo estoy haciendo en Excel, los datos que estoy tomando son de tabla de frecuencia. Listo, miren que rápidamente tomamos la información. ¿Sí? Y el promedio, colocarlo acá, pues ya aquí sería promedio, coloco el valor de promedio, selecciono los datos y le doy Enter. Y me acá el promedio, que es 7,2. Listo. Aquí también me saca la varianza, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí me cargué la varianza, pero no la voy a hacer así. Entonces aquí la varianza, si la quiero calcular, ¿sí? Tendría que dar ese valor aproximadamente, pero lo voy a hacer así como lo estamos haciendo acá a mano. Entonces aquí me está diciendo que yo reste este valor menos este valor que acá, que es el promedio, y lo eleve al cuadrado. Profe, ¿podría, ¿cómo se hace? Dime. Ah, listo, otra vez. Igual, ¿sí? Abro paréntesis, el dato que tengo acá, que es 7, menos el promedio, pero como todos van a ser con el promedio, entonces fijo el promedio con F4, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Y le doy Enter y arrastro. Y aquí me quedaría el valor de cada resultado. Aquí quedaría 0,04 el resultado de 7 menos 7,2 sería 0,02 elevado al cuadrado 0,04. ¿Listo? Entonces aquí me da 0,04 los resultados que yo tengo acá y al final sumo cada uno de los datos. Vemos acá quién escribió. El signo Ah, ya. Bueno, yo aquí en el computador tomo álgebra y aquí, ¿por qué tomo álgebra? Porque me aparece en el lado izquierdo de la tecla entre corchete y llave. Por eso lo tomo con álgebra. No sé cómo ustedes lo tengan allá. ¿Alguno de ustedes ya le sacó el cuadrado? Miremos acá. Vamos a ver si alcanzo a
Ah, ya pude, profe. Listo. Como lo hizo Gabriel, yo tampoco lo puedo sacar. Pues mira que Vamos yo a le ver. di control alt y la tecla que dice el profesor de corchete que de abrir. Ahí ya me cogió. Aquí hay una explicación, vamos a ver. Un número a cualquier potencia. Y, por ejemplo, hacer un número, sacar el elevado al cuadrado, elevado al cubo, o incluso hacer raíces cuadradas. Para ello veremos dos opciones muy sencillas. La primera consistirá en hacer uso de la tecla correspondiente de nuestro teclado. Así, si, por ejemplo, queremos elevar un número al cuadrado, utilizaremos esta flecha, ¿de acuerdo? Una especie de flecha que apunta hacia arriba, una especie de triángulo apuntando hacia arriba, ¿de acuerdo? Y a continuación pondremos la potencia. Así, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, el resultado debería de ser 4. Efectivamente. De la misma forma, 3 elevado al cuadrado, ¿veis? Con esta flecha que debería estar en vuestro teclado, el resultado debería de ser 9, 3 por 3, 9. Y 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Efectivamente, también podemos elevar cualquier número al cubo, es decir, elevar el número a 3. Así, por ejemplo, 2 elevado al cubo sería 2 por 2. Elevamos 2 elevado a un medio, ponemos entre paréntesis para la potencia, y el primer valor sería el número al que queremos elevar. Listo, aquí ya salió. La segunda alternativa para hacer esta misma operación es utilizar la función potencia. Profe, En inglés. Señor. Escribimos igual a potencia. pues yo le propondría a las personas y a los compañeros que de pronto no saben sacar la elevación, que lo Ajá. multiplique por el resultado por el mismo número, o sea, para que hay personas que no pueden, ¿no? Entonces, para que lo multipliquen por el mismo número, que eso es lo que equivale la potencia al cuadrado, ¿no? Ah, también. Listo. Pero aquí hay una opción también que la tecla potencia, el número y la potencia. Sí, profe, yo lo había hecho así, pero acá como ya está una celda restando la otra, ya no, o sea, no da esa función no me quiere dar. Ah, claro, porque tenías que hacer esto, mira. Si tú lo haces así, supongamos que yo no la elevo al cuadrado. ¿Sí? Lo dejo así. ¿Sí? Entonces sería igual potencia, ¿sí? El número que sería esta, y coma 2. Sí, así sí se puede, en los dos pasos. Así, en los dos pasos. ¿Sí? Te quedaría así y ya te queda el resultado. Pero tocaría hacerlo así. Primero el número y después sacarle la potencia. ¿Listo? Ya nos dimos cuenta de otra alternativa para que no nos quedemos con una sola información. Entonces aquí, como les comentaba, esa era la forma de hacerlo. ¿Sí? Aquí, pues obviamente, si seguimos el ejercicio acá a mano, tenemos los resultados en Excel. Los resultados de Excel los colocaremos acá, elevado al cuadrado, dividido 9, y eso nos va a dar un resultado acá en el ejercicio. Entonces, voy a colocar acá como unos puntos suspensivos, ¿sí? Para que ustedes sepan, pues, que aquí se trabajaron los resultados y están sumando. Y que al final eso se va a ir entre 9 y nos va a dar el resultado de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces aquí en Excel nos va a dar la sumatoria. ¿Sí? 73,6. Entonces aquí a 73,6 le divido 9. ¿Listo? ¿Y cuánto me da 73,6 dividido en 9? 8,177778. Listo. ¿Sí? 8, lo que... 8,177. Ah, pues lo que saca, ¿no? Sí. 8,10, eso, listo. Pues aquí está.
Coloquémoslo aquí, pues. Listo. Entonces aquí esa es la varianza. ¿Sí? Entonces aquí supongamos la desviación estándar, S, es igual a la raíz cuadrada de 8,178. ¿Sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 8,178? Mm, 2,859681. 2, 859,681. listo. Voy a colocarle aquí, voy a redondear aquí 2,86. ¿Listo? Para trabajar con dos cifras. Supongamos que a Eduardo Escobar se le olvidó que trabajaba con 9 y trabajó con 10. Entonces aquí sería 77,36. ¿Sí? Le hubiera dado a Eduardo Escobar la varianza en caso que se hubiera equivocado de denominador. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada a 7,36. Profe, el 2,86 es la desviación, ¿no? Es la desviación estándar, sí, señorita. ¿Cuánto me daría eso? 2,71. Listo, entonces aquí, cuando yo voy a hacer análisis de información de la media con relación a la desviación estándar, ¿sí? Y me quedo con ese denominador, pues créame que no es mucha la diferencia entre este dato y este dato de acá, ¿sí? O sea, no nos va a alterar mucho el análisis del comportamiento de cada dato con relación a la media. Si yo quiero establecer las primeras diferencias entre el promedio y la primera desviación estándar, entre haberlo hecho con 10 o haber hecho con 9, el análisis de resultado no va a cambiar mucho. ¿Sí? Entonces, lo único que sí tengo que saber es qué estoy interpretando. ¿Sí? O sea, el número es indiferente. O sea, el número 2,86 o 2,71 para mí es indiferente. ¿Qué es lo importante? Saber qué estoy interpretando. ¿Qué estamos interpretando? Pues la varianza la desviación estándar. ¿Y a mí qué me sirve esa desviación estándar? ¿Sí? Recuerden que cuando yo sumo o resto esa desviación estándar a la media, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo qué tanto estamos alejados unos datos con relación a los otros. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo esa desviación estándar. ¿Listo? Pero lo que le quería dar claridad es ese punto del cómo calcular la desviación estándar. Profe, yo lo puedo calcular como usted lo calculó, usted lo hizo muy fácil, ¿sí? Desviación, varianza y desviación, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la varianza como usted la hizo, pues hágala, varianza, S, y tomamos los datos. Mire que yo lo tomé con los datos, ¿sí? Y se calculó, ¿sí? Y la desviación, listo, aquí está. Aquí está la varianza y la desviación estándar.
¿Sí? Entonces, por eso les preguntaba si alguno de ustedes lo sabía hacer no tenía Excel, pues para hacerle el paso a paso. Pero en Excel es muy sencillo cuando tenemos los datos así, involucrados. Profe, Dígame. y en ese ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué se puede concluir? Gracias por la pregunta. Entonces, vamos a responderla. Voy a utilizar esa información porque es el mismo ejercicio, ¿listo? Es análisis o interpretación más bien. ¿Sí? Aquí, obviamente, en ese ejercicio, solamente era un ejercicio muy práctico. No le hemos puesto contexto. Pongámosle contexto. Vamos a ver qué contexto le podemos colocar a este ejercicio para que salga un análisis bien interesante. Da una muestra. Ese 6, coloquémosle niños. Vamos a colocarle aquí. Profe, Señor. ¿usted cómo hizo para en Excel sacar la desviación? Es que no pude. Listo. Aquí en Excel, igual, des. ¿Sí? Entonces aquí hay varias desviaciones. Y aquí dice calcular la desviación de una muestra. Aquí es desviación para una población. Entonces, como estamos hablando de muestra, pues coloqué la primera que es des. Depth, debets, desbets. ¿Sí? Desviación estándar. Y aquí le doy clic y selecciono los datos. Y ya me sale la desviación. Listo, profe, gracias. Ok. La varianza, profe. La varianza no se interpreta. Bueno, la varianza, ¿cómo se calcula? Qué pena. La varianza igual, var, ¿sí? var.s. ¿Listo? Y listo. Y selecciono los datos y lo doy enter. Me dice si ya te dio el resultado. Sí, profe. Ok. Coloquémosle, bueno, interpretación de resultados, esos datos que pueden ser. Bueno, ahora le doy un contexto. Una muestra. Pues aquí, lo primero que yo voy a hacer es, se puede observar el promedio de los datos. Objeto de estudio, pongámoslo así, es 7,2. ¿Sí? Eso puede ser edades de los niños de da una muestra de niños que practican natación en un colegio, en una institución, en un club, se obtuvo la edad de cada uno de estos. ¿Sí? Entonces se llama la media. Entonces aquí se puede observar que la edad promedio de los niños miembros del club es, ¿sí?, de 7,2 años. ¿Listo?
Este sería la edad promedio de los niños miembros del club. ¿Listo? Ahora viene lo que es la desviación estándar. ¿Sí? Entonces vemos aquí, desviación estándar. ¿Sí? La variabilidad. Entonces usted colocaría aquí la variabilidad de la edad de los niños con relación a la media es 2,86 como hemos colocado acá. ¿Listo? Redondeando esta desviación. ¿Sí? Lo que implica que nos encontramos en la primera desviación con niños con, que son, coma, con la gran mayoría de los niños con edades entre. ¿Listo? Entonces, ese entre implica lo siguiente. Pónganle cuidado. Yo le sumo a este promedio, perdón, yo le resto a este promedio la desviación. ¿Sí? Y también le sumo a ese promedio la desviación. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que cuando yo tomo esa desviación, que es 2,86, y le sumo y le resto al promedio, establezco un rango. Póngame cuidado. Voy a colocar esto como unos datos. Vamos a ver si me sale la explicación. Conjunto de datos. ¿Sí? Esos son los datos. Esas son las edades de los muchachos. ¿Listo? Ahora, trazo una línea. Voy a colocar una lineecita acá. ¿Cómo le pongo una línea acá? ¿Cómo le pongo una línea a esto? Aquí. Trazo una línea. ¿Sí? Esa línea es este promedio. Este 8,1 que me dio acá es esa línea. ¿Sí? Pongamos esa línea más, démosle más estilo, colocémosle más gruesita, ¿sí? Y coloquémosle otro colorcito. ¿Listo? Ese es mi promedio. Eso que yo tengo aquí es el promedio y aquí están los datos de las edades de los muchachos. ¿Sí? Después me dice, eh, tiene una desviación estándar, perdón, de 2,86, ¿sí? Y en esa varianza de 2,86, cuando yo sumo y le resto, yo le sumo y le resto ese 2,86 a la información, establezco un rango de variabilidad, donde me dice, la primera desviación está por, la gran mayoría de los datos, pónganle cuidado, la gran mayoría de los datos están entre 4,36 y 10,6. Entonces, yo lo que hago es trazar otra línea. Profe, Dígame. pero el promedio no era 7. 8, perdón, gracias. 7,2. Pongámoslo aquí. Y tico más arribita. Gracias, se me había pasado. Y como les comentaba, ¿dónde es que estaba? Aquí. ¿Sí? Y aquí tenemos unos datos que están entre 10,06 un poquitico, y el otro
que está entre 4,36, 34, y más o menos iría por aquí arribita, suavecito. ¿Sí? Entonces vamos a darle, entonces aquí, fíjense solamente, venga, yo los pongo un poquitico más, el contorno y cambiamos el grosor. Entonces, miren el promedio, miren la desviación estándar y miren los datos. ¿Sí? De los 10 datos, 8, podemos, o sea, así como se dice vulgarmente, abuelo de pájaro, 8 están o sobre la línea o dentro de las líneas de desviación estándar con relación a la media. Y solamente hay 2, en este caso, que están por debajo, por fuera, perdón. El que está acá, que es 3, que está por acá arriba, que es 13. ¿Sí? Pero eso es lo que me está significando en este momento, que la gran mayoría, siempre que nosotros sumemos y restemos, la primera desviación estándar, siempre, vamos a abarcar la gran mayoría de los datos. ¿Sí? Este es lo que me está diciendo la información. Que aproximadamente un 80% para este caso, 70%, si lo queremos colocar, están dentro de la primera desviación. ¿Sí? Y esto es lo que estamos viendo acá. Entre más bajo, obviamente, aquí hay otra interpretación que es importante tenerla en cuenta. Entre más bajo es el valor de la desviación, más homogéneos son los datos. ¿Sí? Entonces aquí, aunque la edad promedio es 7,2, vemos que hay niños que no tienen 7,2 años. ¿Sí? Hay unos que están por debajo de 7,2 años, muy por debajo, y otros que están por arriba, muy por arriba. Entonces, yo esperaría, si la edad promedio es de 7,2, yo esperaría muchos niños entre 5, 6, 7 y 8 años. ¿Sí? 5, 6, 7, 8 y 9 años. Esto esperaría. Pero no niños de 4 años o de 13 años en el club. ¿Sí? Entonces, entre más bajito, más homogéneos son los datos. ¿Sí? Menor desviación hay entre los datos con relación a la media. Y entre más alto sea el resultado, más variabilidad hay. Y ustedes se preguntarán, porque viene la pregunta de ustedes, profe, ¿y yo cómo sé cuándo es alto o cuándo es bajo? ¿Sí o no? Esta puede ser una pregunta importante para ustedes. ¿Cómo me doy cuenta si es alto o si es bajo? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen esa pregunta, hay algo que se llama el coeficiente de variación. ¿Sí? Ese está acá abajo, porque ya se los había mostrado, o quedamos pendientes con ese prácticamente. Y el coeficiente, copien eso, el coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medidas sean positivas. ¿Sí? Se calcula para unas distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. Mayor dispersión corresponderá a coeficiente de variación mayor. ¿Listo? Es SCB, que ven ustedes aquí, coeficiente de variación. Cuando en la muestra, los símbolos de las muestras, la varianza
la desviación estándar de la muestra y la media muestral. Y cuando es población, la desviación estándar de la población y la media de la población. Y se multiplica por 100. Se dice, ¿sí? Que digamos, una muestra o población bastante homogénea tiene que estar más o menos entre unos 25 o menos, 25% o menos de coeficiente de variación. Entonces, si usted le divide a 2,86 entre 7,2, ¿sí? Y ese resultado lo multiplica por 100, ¿cuánto le da? 39,72. 39,72. O sea que, por ciento. O sea que los datos son relativamente poco homogéneos. Son poco homogéneos. ¿Sí? Porque están por encima del 25%. Venga, busco acá. Eso yo lo leí en un libro, pero quiero corroborarlo para que quede más precisión. Coeficiente de variación. ¿Cuál coeficiente de variación es aceptable? Hola. Es homogéneo. Ah, no, aquí tiene otra, aquí tiene. Sí, profe. Sí. Aquí me cambia mucho esta diferencia es muy alta. Me parece demasiado alta. No sé si aquí hay una interpretación. Listo, entonces aquí vamos a tomar esta de acá. Si es menor o igual a 80%, significa que es representativo del conjunto de datos. Ok, entonces aquí sería esta interpretación. Este resultado, ¿sí? Coeficiente de variación, sería igual a 7,2 dividido 7,2, ¿sí? Y lo colocamos en porcentaje, ¿sí? Significa de los datos.
Listo, entonces aquí tendríamos, vamos a recapitular para hacer una buena interpretación de la información. Es aquí lo que decíamos, contextualizamos este ejemplo como la edad de los niños que practican natación en un club. ¿Listo? Entonces encontramos que la edad promedio de los niños es de 7,2 años. ¿Sí? Y la desviación estándar que nos dio el resultado es de 2,86. ¿Qué significa ese 2,86? Que tenemos niños con edades entre, la gran mayoría de los niños tienen edades entre 4,34 y 10,06 años. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿De dónde salió el 4,34? ¿Cómo? ¿De dónde salió el resultado de 4,34? 4,34, gracias. 4,34 sale de sumar. Vamos a esto. ¿Sí? 4,34 sale de X, la desviación estándar, más, menos la media. ¿Sí? O sea que a 7,2 le resto 2,86. ¿Sí? Y lo mismo, a la desviación estándar le sumo la media. O sea, a 7,2 le sumo 2,86. Vale, profe, gracias. Entonces ahí ya lo que hacemos es abarcar, el grafiquito que les hice acá, es abarcar el conjunto de los datos que está con ese promedio que es 7,2 y decirle, bueno, si me dio arriba y abajo, ¿cuánto es? ¿Sí? Vemos que gráficamente la gran mayoría de los datos están entre esas desviaciones. Ese sería de ahí sale el 4,34 y el 10,06. De sumarle y restarle a la media la desviación estándar. Listo. Y esa es la interpretación que le damos nosotros a la desviación estándar. ¿Ok? Regálenme, por favor, 10 minuticos que quiero hacer un ejercicio de la desviación estándar con datos agrupados. ¿Listo? Con este ejemplo que tengo acá. Vamos acá. ¿Qué universidad significa curso de ingeniería? Listo. Voy a separar. Recuerden que pues, para esto siempre les recomiendo cómo separar ese intervalo. Y lo queremos trabajar en Excel para dejar todo amarrado al ejercicio. Aquí quedaría 0, 0,8. Listo, entonces aquí 0,8, 9,17, 18,26, 27,35, 36,44, 45,53, 54,62, 63,71, 72,80, 81, 89, 81,
89, 90, 98. Listo, entonces tenemos aquí ya la información de lo que corresponde al intervalo. Y recuerden que tenemos que calcular la marca de clase. La marca de clase corresponde a XI. ¿Listo? Ese XI es la suma o el promedio, ¿sí?, entre los intervalos. ¿Listo? Y aquí tenemos la marca de clase para cada uno de esos intervalos. Listo, entonces aquí este es el intervalo. Nos da la frecuencia, nos da la marca de clase, perdón, hallamos la marca de clase en caso que no nos la den, y vamos a proceder a calcular la varianza y correspondiente desviación estándar y también coeficiente de variación, dado el caso. ¿Sí? Entonces pónganle cuidado. Acá tenemos la fórmula de la media para datos agrupados. ¿Sí? La fórmula para datos agrupados es esta. Pónganle cuidado. La sumatoria, ¿sí?, de los XI, que es cada dato, menos X barra, ¿sí?, que es el promedio, dividido, por la frecuencia, que es la frecuencia absoluta, dividido n-1. ¿Listo? Aquí no tenemos la facilidad que teníamos anteriormente de tener pocos datos y calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente, ¿sí? Calculamos el promedio. Entonces, voy a salir de acá, voy a copiar esa formulita. Como esa formulita. Y vamos a ver, pegarla acá, a tenerla aquí al ladito. Listo, nuestra fórmula. Entonces nos dice aquí la sumatoria de XI menos X barra. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la marca de clase, que es XI. Nos falta el promedio, entonces vamos a calcular promedio. ¿Sí? Entonces, para calcular promedio, ¿sí?, recuerden que yo tengo que colocar XI por FI. ¿Sí? El primero calculo el promedio. ¿Cuántos datos son aquí? 130 datos. ¿Sí? Entonces calculo el promedio, que es el producto, ¿sí?, del XI por FI que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces el producto de ellos dos, arrastro, lo sumo, ¿sí?, y el promedio ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de los XI dividido el número de datos. ¿Listo? Me dice que el promedio es 49,9. Ese es el promedio que nos dio, porque yo necesito tener el promedio. Entonces, ahora me dice la fórmula, la sumatoria de XI menos X barra, o sea, el promedio, elevado al cuadrado por FI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es XI menos la media. ¿Sí? Y si quieren una vez elevarlo al cuadrado, lo pueden elevar al cuadrado, los que ya lo saben hacer. Si no, pues hacemos el paso a paso. Primero hacer la diferencia y después elevarlo al cuadrado. Solamente voy a tomar XI por FI, perdón, XI por la media, menos la media elevado al cuadrado.
S elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría igual, abro paréntesis, la marca de clase que sería mi XI menos el promedio que yo tengo acá, lo fijo, porque va a ser siempre para todos, cierro y elevo al cuadrado. ¿Sí? Y le damos Enter. Entonces aquí tenemos ya la media, perdón, tenemos ese mismo ejercicio y lo hacemos con todo. Arrastramos aquí y aquí siempre es el mismo resultado. ¿Listo? Después me dice la sumatoria por FI. Entonces me falta esto, eso mismo. ¿Sí? Eso mismo. Elevado al cuadrado, pero tengo que multiplicarlo por FI. ¿Listo? Entonces, ese resultado de aquí, voy a colocarlo con otro colorcito, verde. Vamos a colocarlo aquí el resultado. Vamos a multiplicarlo con FI, que está también en verde. ¿Listo? Y vamos a hallar ese resultado que nos va a quedar en amarillo. ¿Sí? Para poder hacer la sumatoria de los xi por menos x barra al cuadrado por fi. Ya hice xi menos x barra al cuadrado, me falta multiplicarlo por fi. Es igual a xi por x barra al cuadrado por fi. Le doy Enter y ahí arrastro y me queda el producto de la suma, perdón, me queda el producto de xi menos x barra al cuadrado por fi. Ahora sí a eso le hago ¿qué? La sumatoria. Autosuma. Listo. Entonces aquí me quedaría ese valor. Señor. Haga el favor XI menos la media. Claro que sí. Estamos acá. Es aquí, ya calculamos la media, ¿listo? La media nos dio 49,9. ¿Listo? Aquí tengo XI igual, abro paréntesis. XI para mí es la marca de clase. Entonces le doy clic en la marca de clase. Cat menos el promedio que tenemos acá, que es 49,9, pero ese promedio lo fijo, porque es el mismo para todos, con F4. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Y lo elevamos al cuadrado. Y le damos Enter. Ahí nos da el resultado de XI, ese pedazo de aquí. XI menos X barra al cuadrado. Estamos haciendo ese pedazo acá. Me dices si te quedó claro o si necesitas otra vez que te explique. Sí, profe. Ya me quedó claro. Gracias. Con gusto. Entonces ahí, hasta ahí vamos. Entonces miren ustedes acá que está este XI por este producto de la diferencia entre XI menos X barra por FI, que está en amarillo, al final lo sumamos. ¿Sí? Que me da 64.451. ¿Listo? Y aquí vamos a hallar la varianza. Lo amplío un poquitico más. Aquí hallamos la varianza. ¿Sí? Y aquí va a ser igual la varianza. Entonces, igual a esta sumatoria, ¿sí? Dividido 130 menos 1, o sea, 129. Dividir 129 para no dejarlo ahí. Entonces, la varianza nos da 499,62. ¿Listo? Y ya calculamos la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar. Esa desviación estándar, ¿sí? Va a ser igual
a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces yo escribo igual raíz. ¿Sí? Y aquí me aparece raíz y señalo el número. Y le doy enter. Y me dice que la raíz cuadrada de 299,62 es 22,35. Listo. Profe, Sería, ¿me puede explicar cómo sacó la varianza, por favor? claro que sí. Volvamos acá. Ya tenemos aquí el producto entre xi menos x barra al cuadrado por fi, que es lo que está en amarillo. ¿Cierto? Aquí me dice la sumatoria de todo esto. O sea que yo acá al final, esto que está en amarillo, lo sumamos. Que me da 64.451,7. Sí, esa es la sumatoria al final. Lo tomo otro colorcito para que quede como diferenciado. ¿Sí? Entonces, a este valor, yo lo divido entre el número de datos menos 1, n-1. ¿Cuántos datos son? 130. Entonces, yo acá la varianza, lo que hicimos fue igual este dato, divídalo entre 129, que sería el resultado de 130 menos 1, y ahí hallamos nuestra varianza. Y la desviación estándar únicamente la raíz. Entonces yo coloco igual raíz ¿de quién? De la varianza. Y listo. Tenemos aquí que la desviación estándar es de 22,35. ¿Listo? Y si una vez quieren calcular el coeficiente de variación, pues colocamos coeficiente de variación, CB, colocamos igual a la desviación estándar dividido el promedio, ¿sí? Y le colocamos el tanto por ciento, y allá nos da el comportamiento de los datos. Ese es el cálculo que estamos haciendo de datos agrupados. ¿Me dicen si tienen alguna pregunta antes de terminar? Ya la explicación. Profe, yo le voy a preguntar si me puede volver a mostrar las fórmulas que usted tenía en las diapositivas del coeficiente de variación. Aquí está. Profe, ¿me puede mostrar cómo hizo el CB? No, no supe. Listo. Claro que sí. Me voy a la fórmula que teníamos anteriormente. Igual, desviación estándar dividido el promedio. Y listo. Gracias, profe. Y acá le damos el tanto por ciento porque acá va a tener el porcentaje, ¿no? Para no colocarle por 100 y no confundirlo. Por eso no a ese resultado le pongo el tanto por ciento. Profe, ¿lo puede poner un poquito más chiquito, por favor, para copiar? Ah, ¿para copiar todo? Sí, señor. Listo. ¿Me dices que queda bien ahí o lo pongo más pequeño? Sí, ya, ahí está bien. Ok. Profe, Señor. esa fórmula que usted tiene de la variancia para datos agrupados,
en la desviación estándar sería lo mismo que aplicarla para, digamos, datos no agrupados. Sí, es lo mismo. ¿Cambian algo o solo en ese? No, no cambia. Lo único que hay que tener en cuenta es que la X es la marca de clase, pero el resto es el mismo. Es que como yo estaba viendo en la clase pasada, que digamos, no sé en qué influía el producto del FI. Repíteme otra vez. ¿Cuál es la Es que para datos agrupados eso está multiplicado por el FI, ¿no? Ajá. Y para datos no agrupados no lo tiene, ¿sí me entiende? Entonces yo no entendía en qué influye eso. Ah, no, no, no. En tablas de frecuencia, o sea, si de la información está en tablas de frecuencia, siempre va multiplicado por FI. Porque recuerda que el FI es el número de veces que se repite el dato. ¿Sí? Entonces, ese FI es como si yo estuviera multiplicando 5 veces un mismo dato equivalente. ¿Sí? Por eso aparece el FI ahí. O sea, que aquí está muy buena tu pregunta. Y voy a dedicarle tiempito a esa parte para que no genere confusión. Mira acá. Entre este intervalo, ¿sí? Entre este intervalo que yo tengo acá, que voy a colocar aquí en cafecito, hay 5 datos. ¿Sí? Si yo lo tomo sin datos agrupados, o sea, así como hice el ejemplo anterior, sería colocar cada dato con relación a la media. O sea, tendría que colocar, no sé, 1 menos la media, 3 menos la media, 8 menos la media, 5 menos la media, ¿cierto? Pero como yo sé que hay 5 datos en esta marca de 5 datos en ese intervalo representado con esa marca de clase, en vez de colocar cada uno de esos datos, yo lo multiplico por ¿qué? Por el número de veces de datos que hay en ese intervalo. Por eso, independientemente que sea datos agrupados o datos no agrupados, después que sea en una tabla de frecuencias, siempre se multiplica por el intervalo, por la frecuencia. Por eso aquí yo dije, y ese es digamos, un error que se puede cometer y por eso aclaré aquí. Este ejemplo no está en una tabla de frecuencias. ¿Sí? Esos son datos puros. ¿Sí? No necesito organizarlos en una tabla de frecuencias. Pero si ya son muchos datos y están en tablas de frecuencia, independientemente que sean agrupados, porque utiliza la fórmula para agruparlos, estén en intervalos o no, se deben multiplicar por FI. Listo, profe. Sí, ya Ok, entendí. listo. Muy bien. Entonces, esa era la explicación. Ya sería como